Alillanchu, Imaynaya, Napaycuykichis, Tukuy Munakuyniwan. Quiero agradecer al Instituto Raíz, a la Asociación Internacional de Educadores para la Paz Mundial y a la Organización Fraternal Negra Hondureña por invitarnos a este importante espacio. Hablaremos sobre el Kusisami Kausai como fundamento ancestral de los quechuas del Perú. Primeramente nos preguntaremos, ¿qué es la paz? Proviene del latín pax, que es el periodo de estabilidad, sin guerra entre naciones. Asimismo, hemos encontrado dos definiciones para la paz. Uno positivo, que es el estado a nivel social o personal de calma y tranquilidad. Y la definición negativa es la ausencia de quietud, es decir, hay violencia o guerra. Ya en el 390 después de Cristo, el escritor romano en temas militares Vegesio manifestaba en su buen latín lo siguiente: si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. ¿Es esa la paz del que estamos hablando? ¿La ausencia de guerra? Buscamos en nuestro acervo lingüístico, el quechua, algún término equivalente a la paz. Ya los sacerdotes, curas, elaboraron varios diccionarios en los inicios de la invasión española a territorios de la América, especialmente los Andes. Encontramos el diccionario Lexicon, vocabulario de la lengua general del Perú llamada Quichua, publicada en 1560 por el dominico Fray Domingo de Santo Tomás de la Congregación Dominicana. Y no hemos encontrado referencias al término paz. Y luego buscamos en el vocabulario de la lengua general de todo el Perú, llamada Quichua o del Inca, publicada el año 1608 por el padre Diego González Holguín de la Compañía de Jesús. Bueno, allí encontramos referencias, es decir, los sacerdotes, de hecho que tenemos que enfatizar que ellos vinieron con su esquema occidental, fueron parte de la Santa Inquisición y bueno, procuraron encontrar algún sinónimo en nuestro idioma ancestral. Y bueno, encontraron el término Allinya, casi casilla cai, casi que espilla cai. Y ya el siglo pasado, perdón, en 1941, el padre Jorge Lira publica su diccionario quechua español. Y allí encontramos también otro sinónimo a la paz. Casi cai, tranquilidad, quietud y movilidad. Bueno, son definiciones de Occidente que no nos dicen mucho. Para nosotros, desde nuestra ancestralidad, el concepto de paz es mucho más profundo. Y estas definiciones no nos satisfacen realmente. Y bueno, recordando las enseñanzas de nuestros mayores, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos y abuelas, y especialmente la de Teita Ciprián Futurizuni, y siendo este espacio una plataforma para poder exponer desde nuestra ancestralidad lo que concebimos por paz, y recordamos lo que Teita Ciprián nos decía, que la mayor aspiración de todo hombre debe ser
o es llegar al kusisami kausai. Y antes de entrar al tema, considero pertinente escuchar las advertencias que en su oportunidad nos hizo Teita Ciprián. Y la escucharemos directamente de la voz del abuelo. Antes rimaykuna abuelonismanta chay antes rimaykunamanta chasqiqllaña nuqaykuayku maypaq wiñaykunamanta kay yepi sinsapi kaqtin mana yepi sinsapi kaqtinku mana chaykunataqa intindiwaqpas kaqtin. ¿Qué acaba de decirnos Teita Ciprián? Vamos a leer el texto. De los diálogos ancestrales de nuestros abuelos, somos nosotros solamente los receptores. De las generaciones pasadas, porque estamos en conexión con esa ciencia, con este pensamiento. Si es que no estás en conexión con esta ciencia, con este pensamiento, no podrías entender estos conocimientos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí el abuelo? Que para hablar de estos temas profundos, espirituales y ancestrales, tiene que estar en conexión con esta ciencia ancestral, con este pensamiento ancestral. Si es que no estás en la misma vibración, llamémosle, con esta ciencia nativa, no podías entender estos conocimientos. Entonces es importante la advertencia que hace el abuelo Cipriano. ¿Qué es el kusisami kausai? Bueno, es importante tener que profundizar en cada palabra porque nuestros idiomas ancestrales tienen espíritu, son palabras vivas, tienen una gran filosofía, por eso que es importante detenernos en cada término. Kusi se refiere a la felicidad, a la alegría. Kausai se refiere a la vida, a la existencia. Kusi kausai es existencia feliz. Sami se refiere a la dicha, lo trascendente. Entonces, kusisami kausai viene a ser la existencia trascendental. Kusisami kausai es el estadio superior de existencia. Kusisami kausai viene a ser, podríamos decir que es el éxtasis de la felicidad. ¿Y dónde se genera el kusisami kausai? ¿Dónde se gesta? ¿Dónde se fragua? En el Ayllu. Y el Ayllu es el modelo ancestral de organización social en nuestros pueblos del Ande. El Ayllu es la organización de las personas, es el pueblo, y en el corazón del pueblo, que es el crisol, donde se gesta el kusisami kausai. Siendo el Ayllu un modelo ancestral de organización social, vamos a reconocer sus características. El Ayllu tiene un origen común, un ancestro común, un tótem, una pacarina. La pacarina viene a ser el útero de nuestra madre tierra. De ahí provenimos todos. También a ley lo caracteriza un idioma común, en este caso hablamos el quechua. Compartimos un territorio y nos consideramos una familia extensa. Todos nos conocemos y en la familia extensa todos nos reconocemos, hay un control social. Y de hecho que es importante enfatizar que la autoridad emana del Ayllu y de la asamblea.
ese es el Ayllu. Asimismo, el Ayllu está regido por principios y valores. Hay un orden, porque si no sería un caos, como es un caos ahora la sociedad occidental. Uno de los importantes valores del Ayllu es el Aini, y el Aini es la reciprocidad. Este importante principio se da no solamente entre las personas, sino también se da entre las personas, los mortales y los espíritus, los entes, los dioses. El Aini se aplica a todas las actividades en la comunidad, tanto en las actividades agrarias, en las labores domésticas, entre entre las mujeres se da también el Aini, a todo nivel y en todas las actividades. Y también el Aini se da entre los espíritus de nuestros ancestros. Esta reciprocidad se da entre las personas y el espíritu de la Madre Tierra, el espíritu de las montañas, porque ellas son dadoras de vida. El Aini se da entre los elementos. O sea, la reciprocidad es interdimensional. Otra característica del Ayllu es la minca, que es la acción social para el bien común. A través de la minca, a través de la acción comunal, de la acción social, se hacen obras para el bien común. Apertura de caminos, arreglo de canales de irrigación, construcción de terrazas de cultivo, obras de bien común, obras públicas. Esa es la minca. Otra característica del Ayllu es el Kuyay. Kuyay viene a ser la compasión, ¿no? El compartir el amor. Todos necesitamos de ese sentimiento, de esa vibración de energía de la cual emana el afecto. El Wailu es otra característica que es también compartir la alegría, compartir el buen ánimo con las personas. Y de hecho que todos estos valores, todos estos principios dan orden a la comunidad, ¿no? Y dentro de esos principios y valores también se gesta el respeto a la creación, respeto a todo aquello que da vida, respeto a la autoridad. Tiene que haber un orden. En la sociedad tiene que haber un orden. En este punto, considero pertinente hacer un pequeño paréntesis para tocar el tema de la libertad. Esa libertad que concibe Occidente para prácticamente destruir, para enajenar la creación. Esa libertad que concibe Occidente, que gracias a ella se han concretado genocidios, gracias a la libertad se ha depredado la tierra, gracias a esa libertad que entiende Occidente, se está depredando los mares, contaminando los ríos, incendiando la Amazonía, incendiando los bosques en el mundo, contaminando todos los elementos que hacen posible la creación, el agua, el aire, la tierra, el fuego. Gracias a esa libertad que concibe Occidente, es que nos estamos yendo al precipicio de la extinción. Desde nuestra concepción, es una muy mala concepción, diremos así, valga la redundancia, de la libertad. El ser humano, desde nuestra cosmovisión, tiene límites, tiene un orden, hay leyes que tenemos que respetar y acatar. ¿Dónde se genera el Kusisami Kausai? En el Ayllu. Al respecto,
nuevamente escucharemos a Teita Ciprián, qué es lo que nos dice respecto al ayllu. Que ayllu cauce, che ayllu, huilo, como lugar ayllu cauce. Ani hunkula cauce, mana chasmanacospa, mana caminacospa. Ayllu cauceca, Uhuawalla kanan, aguilantoso kanan, ima purimampis, ima asambleamampis, imampis, huk sunqulla, huk chula yuyaylla ayllu kawsay. Chaymi ayllu kawsay, manan iskay kimsa yuyaywanchu, huk sunqu huk yuyaylla kay ayllu kawsay. Ayllu kawsay. Warmi qhari llapaykuyriki. Ayllunaqa uksunqu kawsaylaya chay ayllu kayniykuriki uksunqulla willuq patakancha. Voy a traducir y leer lo que está aquí escrito respecto a lo que acaba de decirnos Teita Ciprián. Ya sabemos lo que es el ayllu. Vivir en ayllu, huillo, ayllu. Huillo es el nombre de la comunidad de donde proviene Teita Ciprián. Vivir en un solo corazón, sin riñas ni insultos. Vivir en ayllu es estar de un solo lado. Ser diligente para mandatos o asambleas. Es estar en un solo corazón. Es estar en un solo pensamiento. Eso es vivir en ayllu. Y no estar en dos o tres pensamientos. En definitiva, vivir en ayllu es estar en un solo corazón y un solo pensamiento. Todos, hombre y mujer, hombres del ayllu, es vivir en un solo corazón. Eso es nuestra existencia de ayllu, de un solo corazón. Y aquí hace referencia a las comunidades de Huillo y Patacancha. Bueno, aquí tenemos que rescatar mucho de lo que Teita Cipriano manifiesta. ¿Y cuáles son los pilares del Kusisami Kausai? ¿Cómo se soporta? ¿Cuáles son los peldaños que tenemos que subir para llegar a ese estadio de la felicidad, que es el Kusisami Kausai? Entonces, hay tres poderosas fuerzas o virtudes que le llamamos fundamentos del Kusisami Kausai. El abuelo Cipriano nos decía, acaba de decirnos, un solo corazón. Corazón en nuestro idioma ancestral es el sonco. Y del corazón emana el munai. Y el munai es el amor. Entonces Teita Cipriano dice que tenemos que ser de un solo corazón. Tenemos que vivir en un solo corazón, en comunidad. Los hombres tienen que vivir en una comunidad, atadas en un solo nudo que es el amor, el munai. Pero no solamente es el amor interpersonal, no es el amor filial del hijo al padre, o tampoco es el amor conyugal. Es un amor que trasciende lo humano. Es un amor que trasciende más allá. Es una fuerza, es un poder. Es el amor que nos hace posible, es el amor que, es la fuerza del amor que nos convierte en hacedores de vida, en hacedores de creación, diremos así. Por la fuerza del amor podemos construir cosas maravillosas. Por la fuerza del amor podemos hacer lo normalmente imposible. Por la fuerza del amor podemos comprender las cosas que normalmente no podíamos comprender.
De ese amor es que está hablando Teita Ciprián. Ese amor que nos convierte en creadores, en hacedores de vida. Eso es uno de los pilares fundamentales para la construcción del Kusisami Kausai. Aquí en esta imagen que nos hemos prestado de nuestro hermano, el cronista Felipe de Huampoma de Ayala, vemos aquí al emperador, al Inca, y las collas, las mujeres que le acompañan, conversando con el sol. A un costado está la luna. Dioses, fuentes de vida. El segundo pilar sobre la que se sustenta el Kusisami Kausai es el Yuyai. El abuelo acaba de decirnos un solo pensamiento. Yuyai es la memoria, es la conciencia. Del Yuyai emana el Yachai. Yachai es el conocimiento, la sabiduría, es la inteligencia. Pero ¿para qué la sabiduría? Este poder, esta fuerza, esta inteligencia, tenemos que desarrollar en nosotros para vivir con sabiduría, para respetar la creación, para interactuar con los elementos que hacen posible la vida, sin perturbarla. Esa sabiduría que nos permite criar la vida en armonía con los elementos, interactuando con respeto con los elementos que hacen posible la vida, respetando la creación, respetando a las otras creaciones, a los otros seres vivos. Nosotros somos criaturas de la madre tierra, tan importantes como los peces del mar, como el cervatillo que está en las montañas, como los insectos que están en su hábitat, o como el ave que vuela. Nosotros, las personas, no somos ni más ni menos, somos tan importantes como todos los elementos, como todos los seres vivos que son parte de la creación. Entonces, esta sabiduría tenemos que utilizarla para existir sin perturbar la creación, siendo parte de la creación. Y la sabiduría debe ir acompañada del respeto a la vida. La vida, la existencia misma, y bueno, podemos llamarla como un milagro, y tenemos que vivir sabiendo de que, entendiendo que nuestro entorno, nuestro hábitat, es un templo mayor. Nuestro hábitat es sagrada. Nuestro hábitat es el templo mayor en la que nos estamos moviendo. Y por ende, tenemos que caminar con cuidado. Tenemos que tener cuidado de nuestros actos, de no lastimar con nuestras palabras, con nuestras acciones, de interactuar en equilibrio con la naturaleza. Para eso es la sabiduría. Y tener la capacidad de poder
leer lo que está escrito en la naturaleza y en el cosmos, tener la capacidad de entender los mensajes que vienen del universo y de la misma naturaleza, saber, tener la sabiduría de entender qué nos dice el canto del pájaro o qué nos está diciendo el soplar del viento o de repente el movimiento de una estrella o el movimiento de la luna. El cosmos y la naturaleza es un libro abierto que nos, que nos da los mandatos, que nos dicta los mandatos, la tarea a cumplir. Hay leyes cósmicas, hay leyes terrenales que tenemos que acatar, tenemos que cumplir. Para esa es la sabiduría que tenemos que cultivar. Ya sabemos, Occidente, cómo utiliza su conocimiento. Occidente con su conocimiento, con su inteligencia, con sus acciones, con su tecnología, prácticamente nos está llevando al precipicio, al ocaso, depredando la naturaleza. Prácticamente, desde que Occidente ha llegado a América, ha hecho de que los jinetes de la apocalipsis sigan cabalgando sobre la sangre de nuestros ancestros, sobre la destrucción que viene produciendo en el mundo, en la naturaleza, con la extinción de las especies, con la contaminación, depredación de los mares, los ríos, los bosques, el aire. ¿No es esa la sabiduría que nosotros tenemos que cultivar en nuestra vida? Es una sabiduría que debe de complementarse con la enseñanza que recibimos de la vida. Aquí en la imagen tenemos la cruz cuadrada, que es la síntesis del conocimiento andino, y la serpiente en espiral es la concepción que tenemos del tiempo y el espacio. Y finalmente tenemos la tercera y última fuerza, es el último pilar, es el último fundamento para llegar al kusisami causai. El abuelo, hacemos referencia nuevamente a él, nos recuerda que debemos vivir en una sola acción, que es el ruwai. El ruwai es la acción. Y del ruwai viene el yankai, que es la faena, la producción. Esta fuerza es importante porque interactuamos, nos permite interactuar en nuestro entorno, nos permite interactuar para poder conseguir el sustento, para desarrollar cultura, podríamos decir. La acción, el estar en acción hace posible que nos sintamos vivos. El estar en acción nos permite estar interactuar con los elementos que hacen posible la vida. La acción viene a ser como una comunión con los elementos de la madre tierra, el cosmos. Gracias a esta acción, ya sea personal o comunal, es posible desarrollar cultura, sabiduría. Y esta acción, como vuelvo a decir, ya sea a nivel familiar, a nivel personal, íntimo, a nivel familiar o a nivel comunal,
debe darse respetando la creación. La acción, gracias a esta acción, como por ejemplo aquí estamos mostrando a Machu Picchu, como la máxima expresión del desarrollo cultural de nuestros ancestros, los incas. Bueno, hoy considerada como una de las maravillas de la era moderna. Si Machu Picchu no hubiera sido construido, si es que no confluían estas tres fuerzas que hemos mencionado, la acción con responsabilidad, la faena con responsabilidad. Cada obra que se hacía, por decir, hemos estado hablando del Aini, la Minca, son acciones, debe darse con voluntad. Por ejemplo, cuando uno labora su tierra para la producción de alimentos, ¿no? O se hace se aplica esta acción, este principio de la reciprocidad. La persona tiene que ponerle voluntad a lo que están haciendo. Voluntad. Las cosas que se hacen con voluntad y con amor perduran. Machu Picchu es una ciudad construida, tallada en piedra y a la perfección. Fue hecho con voluntad, fue hecho con amor, porque se ha estado interactuando en el gran templo que es la Madre Tierra, en esta montaña, armonizando con el entorno natural, no perturbándola. Recordemos que nuestros pueblos no luchan contra la naturaleza. Occidente sí lucha contra la naturaleza, por eso es la tragedia que estamos viviendo, la tragedia global en el mundo. Nosotros no luchamos contra la Madre Tierra, nosotros interactuamos con amor, con respeto, con permiso de los espíritus que yacen en sus entrañas. Cada acción de las personas tiene que ser previo al rito, previa a la licencia de los espíritus del lugar para interactuar. Por ejemplo, cuando tenemos que talar un árbol, tenemos que pedir permiso al árbol y ese lugar. Cuando tenemos que pescar, ya sea en el mar o en el río, tenemos que pedir permiso al mar, al río, para poder tomar ese alimento. O cuando tenemos que labrar la tierra, igualmente tenemos que pedir permiso al espíritu de la Madre Tierra. Y lo mismo se hizo aquí, en esta montaña, en el Valle del Cusco. Nuestros ancestros han tenido que pedir permiso al espíritu, al Apu. El Apu es el espíritu que mora en las montañas para poder labrar esta maravillosa ciudad sin alterar el entorno. Armoniza con el lugar. Entonces, cuando se hace con voluntad, cuando se acciona con voluntad, con amor y con permiso del entorno, la obra perdura. Y todos, la persona, tenemos que interactuar. Y yo creo que lo que voy a decir sintetiza lo que es el Ruay y el Yankay. La existencia misma es un rito y cada día nuestra es un rito. Debe ser un rito, debe ser sagrado. ¿Por qué? Porque la vida misma es sagrada y nosotros como criatura de la creación estamos interactuando en un templo mayor que es la Tierra, que es la Madre Tierra, el cosmos y el universo. Por entonces, desde entonces tenemos que nosotros tener cuidado de nuestra acción, hasta de lo que decimos, porque nuestras palabras
portan vibración, energía. Vivir no es sencillo. Vivir es sagrado y por ende tenemos que cuidar mucho de nuestra acción. De hecho que Occidente siempre tenemos que referirnos, no actúa por ese camino del orden. Occidente con su accionar está destruyendo la vida, está degenerando la especie humana y nos está empujando al colapso y quizá a la extinción. Reconozcamos que ya gran parte de la creación está siendo destruida y nosotros no podemos ignorar esta tragedia, por eso que hacemos este llamado. ¿Qué nos lleva al Kusisami Kausai? Que es fraguada en el corazón del Ainu. Estas tres fuerzas. Y ostentar estas tres fuerzas, estos tres poderes que es el Muna y el Yachai y el Yankai, el amor, la sabiduría y la acción, también corresponde una responsabilidad. Ostentar estos tres poderes y nos da mucha responsabilidad. Tenemos que ser responsables del manejo correcto de estos tres poderes y que deben de ser desarrolladas en equilibrio, en balance. Ninguna fuerza debe de ir primero ni después. Estas tres fuerzas tienen que ir al mismo tiempo, paralelas. Solo así vamos a poder encontrar equilibrio. Solo así podemos llegar al Kusisami Kausai. Y debemos hacer referencia de que Occidente hace lo que hace. Occidente cabalga en los jinetes del Apocalipsis hacia la extinción, hacia la destrucción, porque desarrollaron solamente la acción y el conocimiento, su tecnología depredadora, su acción destructora, y se olvidó del amor. Por eso que es importante desarrollar en balance estos tres poderes. Una vez que hayamos desarrollado estas tres fuerzas del Muna, Yacha y Yankai, el amor, la sabiduría y la acción, nos convertiremos en Kappa. Sabemos que nuestros ancestros, los incas, los emperadores, llegaban a ser incas precisamente porque desarrollaron estos poderes, estas fuerzas. Por eso que se les llamaba Kappa. Era un camino de sabiduría, un camino espiritual y de pensamiento elevado, que quiere decir poderoso, ser virtuoso, ser rico, ser poderoso en amor, ser poderoso en sabiduría, ser virtuoso en la acción. Eso era ser Kappa. Entonces nuestra tarea para llegar al Kusisami Kausai precisamente es cultivar en nosotros, que todos lo tenemos, dormidos, anulados, opacados quizá, despertar esas tres fuerzas para llegar a ser Kappa y luego al estadio superior del Kusisami Kausai. En esta parte de la exposición creo que es pertinente, ya que estamos hablando de la vida, es hacer referencia a algunas profecías, porque también las profecías hablan de la esperanza y algunas hablan de
de lo que depara el destino. Y los hermanos Hopis tienen la roca, esta roca tallada llamada la roca del fin del mundo, que nos describe el destino de la raza humana, dos caminos y dos destinos diferentes. Un camino de la autodestrucción y el camino espiritual de acercamiento a la Madre Tierra. Los hermanos mayas también nos legaron las 7 profecías, igualmente con 2 mensajes diferentes. Un mensaje de alerta que profetiza lo que va a pasar en estos tiempos y un mensaje de esperanza que nos dice los caminos a realizar en nosotros mismos para impulsar la humanidad hacia la salvación. Y desde los Andes, Keita Ciprián, y entre otras muchas profecías, nos deja también un mensaje, que es el Taripa y Puchucaipacha. ¿Qué es el Taripa y Puchucaipacha? Keita Ciprián nos decía que el hombre está yendo al alcance, está yendo al encuentro del fin de los tiempos. Y Teita Ciprián, señalando con el dedo el nevado, este es nuestro Apu, este es el nevado Huacaihuilqui, y este es el lugar, este es el valle de donde provenimos. Señalando con el dedo al nevado, manifestaba que cuando ese nevado desapareciera, también ha de desaparecer nuestro tiempo. Y él decía, Kay orjokuna ritinkuna tukukuhtimi, kay timpupas tukukunka. Cuando los nevados de estas montañas desaparezcan, también se acabará este tiempo. Es lo que nos dijo Teita Ciprián. Y este mensaje del Taripa y Puchucaipacha nos remite a un término importante en nuestra cultura, que es el Pachacuti. Y el Pachacuti habla del fin de los tiempos. Pacha es tiempo y espacio. Cuti quiere decir retorno, fin de un ciclo, la transformación. Estamos llegando, pues, a ese ciclo. Creo que hasta la ciencia occidental reconoce la tragedia que han producido y que ya no hay retorno. El calentamiento de la Tierra es irreversible. La desglaciación de los casquetes polares ya no tiene retorno. Los nevados en las montañas están desapareciendo, ya es irreversible. Informes de las Naciones Unidas manifiestan de que en las próximas décadas gran parte de las especies se extinguirán para siempre y estamos yendo al camino del colapso. ¿Qué nos queda a nosotros? Siendo conscientes de que la tragedia humana, la tragedia global es irreversible, hagamos lo que podamos y cultivemos estos 3 fundamentos para llegar al Kusisami Kausei. Esperemos que el tiempo alcance. El Pachacuti, el fin de los tiempos, se dará en generaciones. Ya empezó hace varias generaciones. Y al menos para que el tiempo nos alcance y podamos retornar a la Madre Tierra, hagámoslo con la conciencia y la paz espiritual que necesitamos. Cultivando estos 3 fundamentos, estos 3 valores para llegar al Kusisami Kausai. Y quiero terminar esta intervención recordando lo que los hermanos Maya
en su códice Chilambalán nos legaron. Creo que es pertinente recordarlo ahora. Los que no puedan entender perecerán. Los que entiendan vivirán. Espero que el tiempo nos dé. Urpi Sonco, muchas gracias.